nosotros habíamos dicho ayer que teníamos la presencia, un invitado bastante importante con nosotros, y decimos importante porque sabemos, lo conocemos desde su gestión en el gobierno de Leonel Fernández Reina. Estamos hablando de que fue director general de la Corporación Dominicana, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán. Estamos hablando de que es un alto funcionario. En ese momento fue un alto funcionario porque estuvimos viendo las acciones y los trabajos que hizo en esa institución gubernamental. Pero sabemos que es un alto también dirigente del partido Fuerza del Pueblo, y que el pasado domingo ellos tuvieron una contienda interna y le fue bastante bien. Estamos hablando del ingeniero Hamlet Otañez, quien está con nosotros en este momento. ¿Cómo está usted, ingeniero? Hola, buen día, muchas gracias y complacido de estar aquí en el poder de Matutino. En el poder, dijo, ¿cómo el asunto? Que además tiene influencia en todo el día, ¿verdad? Aparte de la mañana. Así que muchas gracias. La bienvenida. Así es. Qué importante para nosotros poder compartir con personalidades de esta clase, debido a que conocer su background nos ha dicho, bueno, pero él estuvo un momento trabajando, él estuvo un momento fajado, y ahora sale otra vez al ruedo político, dirigiendo parte de lo que es el partido Fuerza del Pueblo, una opción de gobierno, una opción que sin duda, dice él, una opción de gobierno, y eso es lo que queremos nosotros conversar con él. El pasado domingo ustedes tuvieron una contienda interna. Dice que cerca del 83.7% de los miembros del partido fue a votar. ¿Cuál fue la experiencia y qué usted puede mirar por el futuro? Pues mira, muchas gracias. La verdad es que sí, la Fuerza del Pueblo tuvo el domingo una jornada muy interesante, y yo pienso que fortalece mucho su institucionalidad como organización, pero además da una señal como muy contundente de que es un partido que tiene vocación de poder, que está organizado. Hubo una enorme participación, ya tú lo has referido, más del 80% de los inscritos participaron. Eso es un hito muy importante. Pero además también, digamos, el entusiasmo, el compañerismo, la competencia, por supuesto, el interés de ser parte dirigencial de nuestra organización, se dio cita allí. Y pienso que los videos, las imágenes son muy evidentes sobre lo que ocurrió. Y digamos que rara vez ocurre que en un partido político se dé una competencia tan participativa, sin incidentes, con, digamos, un correcto seguimiento de los reglamentos, a las normativas. Así que uno se siente muy orgulloso de que la Fuerza del Pueblo haya dado ese enorme ejemplo el pasado domingo. Leonel Fernández ha estado muy atento a lo que está pasando en este gobierno, y ha estado muy atento en criticar acciones directas. Bueno, el rol de oposición, por supuesto, lo está tomando en cuenta, y él ha criticado bastante, y diciendo que el gobierno, que este país no tiene gobierno. Esta pronunciación, o ese pronunciamiento que el doctor Leonel Fernández ha estado realizando, un hombre con experiencia porque gobernó 3 veces ya en el país, de una manera directa. Esa pronunciación o pronunciamiento directo de Leonel Fernández, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo lo siente como alto dirigente del partido? Y si esto le va a favorecer a él en el tiempo futuro. Pues mire, lo que está diciendo Leonel Fernández es la verdad. Mire, hay unos signos que está dando este gobierno que la verdad que son lamentables. El 91% del presupuesto dominicano en este momento se está gastando en sueldos, en gastos corrientes fundamentalmente. Eso significa que la inversión es mínima, y en un país se necesita, para sostener la economía, para que haya productividad, para hacer referencia a la que presentaba la compañera de panel, de que efectivamente cuando usted construye una carretera, cuando usted construye un acueducto, cuando usted construye una obra, cuando usted hace, en palabras simples, inversión de capital, usted está apostando al desarrollo económico. Usted está generando empleos primero, está generando con esas obras, pero también está generando una oportunidad para mejorar la productividad del país, la competitividad. Cuando el doctor Fernández fue presidente, por ejemplo, que se hicieron todas esas carreteras hacia el este del país, hacia Punta Cana, hacia Bávaro, hacia Miches, es para generar justamente una infraestructura que permita al sector privado invertir y crear empleo y crear riqueza en el país. Entonces, cuando usted se encuentra con este gobierno, que casi todo lo gasta en salarios, en botellas,
se ha hablado, y nuestro partido también lo ha referido, de la cantidad enorme de pensiones irregulares que se están otorgando a gente que nunca ha trabajado en el Estado y que porque apoyó una campaña electoral le dan una pensión. En fin, pero a eso le sumamos el deterioro de los servicios públicos. Es decir, por ejemplo, aquí en Santiago, el tema de la energía eléctrica, los apagones, el tema del agua potable, el tema de salud pública, el tema de la reparación o pavimentación de las calles. Usted coge hacia la sierra, hacia San José de las Matas, y antes de llegar a San José de las Matas usted se encuentra con un derrumbe que tiene 3 años y pico. Sí. Ya hasta las banderitas que le ponen ya se le han ido, las señales, ¿verdad?, de peligro ya se notan desvencijadas. Donde está el derrumbe ya usted ve hierba, porque el relleno que le pusieron hace años ya se ha vuelto capa vegetal, y no hacen nada. Lo que significa que lo que se deja de invertir en este momento en el país, o sea, cuando este gobierno baja tanto la inversión de capital, lo que está es deteniendo el desarrollo, está comprometiendo el futuro por ejemplo, los muchachos adolescentes hoy, que no tendrán una economía solvente para satisfacer las necesidades que tendrán en el futuro. Y por supuesto el daño a nosotros, los que estamos en el día de hoy, asumiendo los gastos de un hogar, los que tenemos proyectos, los que tenemos empresas. Lo que significa que el daño que estamos recibiendo los dominicanos por esta parálisis, señores, hace décadas que la República Dominicana viene creciendo su economía, viene creciendo el Producto Interno Bruto. Y en este primer semestre del año 2025, es la primera vez que la economía dominicana crece un 2 o menos por ciento del PIB. ¿Qué significa esto? Que es un frenazo que estamos dando. Es un frenado brusco de la economía dominicana, y eso tiene consecuencias. Y eso tiene que ver mucho con el populismo electorero que ha asumido el presidente Abinader y el gobierno del PRM. Con esto de las pensiones, con esto de llenar las instituciones públicas de una nómina insuperable, está fastidiando la vida de los dominicanos de una forma bárbara, y eso tiene unas consecuencias indudablemente en todos nosotros. Entonces, en ese mismo ámbito, con un partido nuevo, joven, empezado en el 2019, ¿cuál es la aceptación usted ha visto, ha percibido de Leonel Fernández? ¿Cuál ha sido ese cambio de percepción que ha tenido el pueblo con la presencia de Leonel Fernández en este partido, que es un partido nuevo porque es un partido que fue creado en el 2019? Así es. Pues mire, nosotros el fin de semana recibimos, por amigos, ¿verdad?, por amigos empresarios que hacen estudios permanentemente, recibimos una encuesta enorme, una encuesta con mucha información, más de 60, 70 páginas de gráficos, pero uno de los más interesantes era que evaluaba los líderes políticos conocidos del país. Y resulta que los dos líderes de mayor aceptación en este momento son Leonel Fernández y Omar Fernández, ambos, por supuesto, de la Fuerza del Pueblo. Sí. Lo que significa que nuestro partido tiene en este momento, aparte de este trabajo, digamos, de campo, de las direcciones de base, de que, fíjese que el domingo, aparte de que fue interesante y muy concurrida las votaciones, nótese que a pesar de la juventud que tiene la Fuerza del Pueblo, como tuvimos hace referencia, esa celebración de proceso de votación se realizó en todo el país, en todos los distritos municipales, en todo el territorio nacional, incluso en el exterior. Lo que significa que no solamente es que tenemos los líderes con mayor aceptación, sino que además tenemos una presencia en todo el territorio nacional. Sí. Entonces, esa combinación de una maquinaria política que está en los barrios, que está en los campos, que está en todas las comunidades, y que además tiene un discurso, tiene un liderazgo, pues hace todo esta mezcla, este mix, sí, una evidente buena combinación para los retos que tenemos de futuro. No, y ustedes tienen lo mejor, vamos a decir, de diferentes mundos, porque entonces tienen dos dirigentes, uno joven, que es el hijo de Leonel, y tienen la experiencia entonces de Leonel. Vamos a esperar entonces de que tengan mucha mejor aceptación y que puedan llevar entonces su partido. En eso estamos. Sí, estamos conversando con el ingeniero Jales Totáñez, alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo,
Y usted mencionó hace un instante con relación a la popularidad que tiene el partido Fuerza del Pueblo, el joven partido Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández como presidente del mismo y Omar Fernández, el cachorrito, hijo también del presidente, y que recientemente ganó lo que es la senaduría, que le dio una pela al candidato del PRM. Decimos una pela porque en ese momento, ¿quién decía que iba a ser así? Y yo pregunto, ingeniero, tal vez una primicia que pueda dar aquí, o qué sé yo, si hay esa posibilidad con relación a la candidatura a la presidencia. Es muy rápido decirlo, pero Ángel... estamos lejos todavía. Lejos todavía, pero estamos sazonando el hecho, la gente está sazonando el hecho de que Omar Fernández pueda ser el candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo. ¿Estaría Leonel Fernández dispuesto a apartarse de esas aspiraciones y dejar que o su hijo u otro candidato otra persona sea candidato del partido? Mira, dos cosas. Primero es que estamos bastante distantes del momento en que los partidos tienen que decidir esto, y por tanto someternos ahora a esa deliberación es bastante temporáneo. Y lo otro es que se trata de un padre y un hijo, ¿verdad? Y por tanto yo personalmente prefiero que lo resuelvan ellos, ¿verdad? Porque que seguramente tienen los mejores vínculos y los mejores afectos, y además la experiencia y la objetividad para ver el escenario y lo que es más conveniente. Tendremos tiempo para ir viendo todo esto. Lo que estamos haciendo como partido es fundamentalmente fijándonos en situaciones que tiendan a mejorar la situación de los dominicanos en este momento. Por ejemplo, el otro día enfocábamos una situación que se da en Sabana Iglesia, por ejemplo, ¿no? El gobierno invierte, según ellos, más de 80 o 90 millones de pesos en el acueducto de Sabana Iglesia, y la gente no tiene agua. Y a la gente no le llega el agua todos los días en Sabana Iglesia. Y entonces se pregunta, bueno, ¿para qué invirtieron? Por ejemplo, está en el caso, el otro día también en el Rubio, de San José de las Matas, donde de pronto están construyendo unos caminos vecinales, pero toman materiales de canteras por ahí por el Rubio. Los camiones de manera desproporcionada destruyen las calles del Rubio, y entonces ahora están las calles del Rubio destruidas. Es decir, están construyendo pero destruyendo por el medio. Entonces la gente se queja, los sindicatos de choferes, las amas de casa, la comunidad, los dirigentes de nuestro partido también en el Rubio, y están viendo esto. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una intención de hacer un gran mercadeo con las pocas cosas que hace el gobierno. Muchos videos de dron. Cada vez que aparece un dirigente ponen muchas vallas detrás bonitas. Hay todo como una estructura de mercadeo, ¿no? De marketing, para que la gente no entienda, de poner las cosas muy bonitas en la televisión, pero que en la realidad no están haciendo efectivas. Porque la cosa no solamente es decir que usted invierte, es que se vean los servicios públicos mejorados con la inversión. Es el impacto que tiene la inversión lo que importa, no la inversión en sí. Como es director de Corazán, que fue usted, yo pregunto, ¿cómo se ve la problemática ahora con este gobierno, específicamente con el ingeniero Andrés Cueto, que está dirigiendo Corazán, la institución que usted por un tiempo estuvo? ¿Cómo usted ve en la presentación suya los servicios básicos, tomando en cuenta que, como dijo la compañera, hay muchos lugares que ahora mismo están padeciendo de agua? Mire, anoche estaba yo en el Centro León, justamente, en una conferencia sobre un tema histórico. Por cierto, muy excelente conferencia del historiador Edwin Hernández, ¿no? Edwin Espinal. Y resulta que cuando iba saliendo de la conferencia, varias personas me detuvieron, justamente hablando de esta problemática, que bueno, que en mi casa hace tanto tiempo que no hay el agua, que hay un deterioro de los servicios. Y yo le explicaba a esas varias personas que me abordaron que uno está viendo un deterioro institucional en los servicios. Eso que he estado enfocando. Por ejemplo, la medición. ¿Qué tiempo hace que usted no escucha en Corazán que se están instalando medidores? Que hay un concurso público para comprar medidores en esa institución. ¿Qué significa eso? Que los usuarios que se están adhiriendo en los últimos años al servicio no están siendo medidos. Y lo que ya éramos medidos,
esos medidores ya entraron en obsolescencia, porque un medidor después de 5, 6, 7 años, pues ya no mide con la eficiencia que medía al principio. Significa esto que el parque de medición, la estructura de medición de Corazán se ha ido al garete. Y eso implica entonces que se ha aumentado las pérdidas, el desperdicio de agua. Por tanto, un usuario que normalmente consume 20, 25 metros cúbicos al mes, al no tener medición y al no ser facturado a través de una justa medición, pues esa persona, esa familia, en vez de gastar 25, gasta 50, 60, 80. Sí. Y entonces nunca va a ser el agua suficiente cuando no hay una gestión institucional que controle el consumo. Ese es el principio del deterioro. Hay otras cosas, y perdóname, que podemos adicionar. Bueno, resulta que en Corazán hay una nómina enorme. Yo cuando fui entonces en ese tiempo, pues había, 1.500, 1.000 tantos y pico de empleados. Hoy día hay casi 3.000, me dicen, lo que significa que se ha duplicado el costo laboral. Y usted ve entonces una institución que es deficiente, que no tiene para comprar un medidor, pero entonces usted la ve entonces financiando un torneo de basquetbol, haciendo gastos superfluos que no están orientados a mejorar el servicio. Entonces todas estas cosas, toda esta debilidad institucional, toda esta gestión inadecuada durante años va conformando un proceso, por supuesto, de deterioro de la calidad del servicio. Eso es. Entonces, en ese mismo orden, ¿cómo cree usted que se debería abordar esa fuga que tenemos en el consumo excesivo en la red de acueducto? Bueno, sin duda, uno de los factores es aumentar la medición, es decir, que más usuarios, más clientes, se les factura a través de la lectura de un medidor que funcione. Eso es un tema. Sí. Otro, ampliar los procesos, por supuesto, de eficiencia operativa en las redes de agua potable, porque una red mal operada o que no tiene los elementos adecuados para mantener presiones, determinadas presiones en toda la red, a través, por supuesto, de los arreglos operativos que se hagan, pues tiende también a no ser eficiente en la distribución del agua, ¿no? El control de las pérdidas, porque son fugas, porque son pérdidas comerciales, porque son una serie de incidentes que se dan en la red, que tienen que ser controlados, que tienen que ser gestionados, reducidos cada uno, para que el balance hídrico, finalmente, el balance de pérdida, esté dentro de los niveles aceptables. Hoy día las pérdidas andan por encima del 60-70% en la red de Santiago, lo que significa que entonces tiene que haber un programa consistente, que lo hubo, no ha sido adecuadamente, no le ha dado el adecuado seguimiento, entonces para que esas pérdidas vuelvan a tener esos niveles. Y yo creo que eso implica, por supuesto, que la institución tiene que tener sostenibilidad financiera, es decir, que los recursos se empleen donde tienen que emplearse para que haya estabilidad, no que el dinero de la medición se gaste en publicidad. O el dinero de comprar las válvulas para operar se gaste en nóminas innecesarias. Eso totalmente de acuerdo. En este caso, usted diría que o le falta inversión a lo que tiene que ver con Corazán o le falta austeridad. Lo que le falta es calidad en la gestión, calidad en el gasto. Porque seguramente le pueden dar muchísimo dinero. Transferencias corrientes del Ejecutivo para que pague la nómina, para que pague la electricidad, todas esas cosas, pero si no hay una administración orientada a determinados objetivos, con planes estratégicos, con planes específicos, pues de nada vale los recursos que le lleguen. Siempre los van a gastar y no vamos a tener un impacto de ese gasto que redunde en eficiencia y calidad de los suministros de servicio. Y que nos estamos viendo los consumidores afectados, porque hay muchos lugares del país y de Santiago que estamos en escasez, me incluyo,
que en mi casa amanecí yo sin agua el día de hoy, así que esto va a golpear a Santiago entero. Bienvenida. La primera vez que me ocurre el no tener agua. Quiero hacerle una pregunta, y es: ¿qué alternativa usted propone para aumentar la capacidad de las fuentes actuales, especialmente la presa Tavera Bao, que provee a Santiago y que opera en bajo nivel? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que se llama una gestión de cuencas. La cuenca del río Yaque, que tiene lo que se llama un alto estrés hídrico, significa que los caudales que transitan a través de la cuenca del río Yaque ya tienen compromisos de uso en la agricultura, en los acueductos, en la generación de electricidad, en el propio caudal ecológico. Pero más del 95% de esa agua ya se constituye en agua demandada por el uso humano. Lo que significa que nosotros tenemos que hacer dos cosas. La primera, sostenibilidad en los bosques. Para reducir temas de erosión que llenan de desechos de contenido sólido al agua de los ríos y de los arroyos, de las cañadas, que son afluentes del Yaque. Aumento, por supuesto, de la cobertura boscosa para que los suelos se puedan, vamos a decir, se pueda inducir agua en los suelos de la cuenca, porque en este momento, si usted, cuando llueve sobre un suelo que no está forestado, lo que usted va a tener es una gran escorrentía. Usted ve los ríos llenos de agua con color terroso, turbia, fruto de que arrastra todo ese material. Entonces, ampliar la cobertura boscosa, eso toma tiempo, pero hay que ser sostenido en su gestión. Otra tiene que ver del lado de la demanda, justamente. Cuando en la acueducto de Santiago hay 70% de pérdida, cuando pudiera haber 30%, ¿qué significa esto? Que hay un agua que estamos sacando al medio ambiente y que no la estamos aprovechando. Cuando la agricultura, los canales de riego o las tecnologías para regar la producción agropecuaria es cerca del 80% de pérdidas porque no hay una tecnología adecuada para que haga eficiente el riego. ¿Qué significa? Que el 80% del agua que usted consume o demanda del ambiente para riego se pierde, no es productiva. Entonces usted está usando un agua en demasía. Entonces tenemos que actuar del lado de la oferta, es decir, de aumentar la producción, mejorar los bosques, mejorar la cuenca, pero también sobre todo del lado de la demanda, demandarle menos al ambiente. Pero vamos a excusar un poco y ayudar un poco a estos funcionarios. Vamos a tomar en cuenta que esta problemática del agua es por la falta de lluvia que hay en estos días. Y el mal uso. Exacto, y el mal uso, pero específicamente no está lloviendo. ¿Cree usted que esa es la excusa que ellos están utilizando para no mandarle agua a la población? Es que puede haber una sequía temporal, estacionaria, en un momento, pero yo quiero verlo, y lo más importante es verlo en todo el contexto general. Es decir, nosotros necesitamos una gestión integral de cuenca, que la minería, la agricultura, la industria, los acueductos, los sistemas, por supuesto, de aguas residuales, alcantarillados, las comunidades, las iglesias, el sistema educativo, toda la comunidad se integre en un proceso de administración adecuada de los recursos hídricos en la cuenca del río Yaque. Porque no basta con ahorrar agua, no basta con un sector solamente se ocupe de esto. Es que todos los sectores tienen que estar involucrados en esa visión integral de la gestión de la cuenca. Es algo de lo que hemos adolecido, no es algo nuevo, décadas y décadas y décadas en la República Dominicana sin que tengamos ese modelo, pero es tiempo de implementarlo. Hay iniciativas para esto, sobre todo en el sector privado, pero tenemos que hacer una integridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el generador eléctrico sepa que esa generación está ligada posteriormente al agua de riego. Sí. Que el industrial sepa que no debe descargar. Pero además, la EGI que está generando energía con el agua, bueno, pues tiene que restituirle al bosque esos recursos que le está ayudando a generar el bosque. Es decir, ¿cuántos cientos de millones de dólares al año se genera la cuenca del río Yaque? A través de la generación eléctrica, cientos de millones de dólares. Y de esos dólares tienen que sacarse una parte para reforestación, para protección de suelos, para contener o para hacer un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, para organizar bien dónde se puede hacer
crianza de ganado, dónde se puede hacer tal cultivo, dónde tiene que ser área protegida. Toda esa gestión tiene que ser financiada por la actividad económica que demanda el agua, que genera el agua. Usted mencionó las cuencas y ahí vamos un poquitico a la cuenca Gurabo. El gobierno dominicano ha ejercido o ha invertido una gran cantidad de dinero con relación al parque lineal que está haciendo en Gurabo, tratando de sanear esa parte, y hemos visto cómo muchas personas han sido sacadas y han sido reubicadas en otros lugares. Ya eso es algo turístico, algo prácticamente turístico. ¿Cómo se ve esa inversión, o usted entiende de que lo han dejado ahí simplemente en publicidad, o la inversión? Porque hay que ser claro, que sea oposición no significa tampoco que uno pueda decir lo positivo de un gobierno. Claro, yo pienso que cuando hablamos de saneamiento, sí, básicamente tendríamos que medir bien cuál es la calidad del agua antes y después de esta obra. Es decir, el arroyo viene con una carga de contaminantes, sobre todo descarga de desechos sólidos, de descarga de aguas residuales. ¿Y en qué medida entonces? Pues se han hecho sistemas que eviten que los desechos sólidos lleguen a esa cañada y que eviten que las aguas servidas lleguen a esa cañada. Y en eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con indicadores como la demanda biológica de oxígeno. Es decir, si antes de este proceso hay una demanda alta de oxígeno por los contaminantes que tiene el agua allí, cómo eso se descarga el río Yaque. Si eso ha mejorado, pues es un éxito, pero si sigue igual, si el agua sigue igual de mala y cruza todo este parque y llega igual de mala al río Yaque, entonces no ha habido saneamiento, ha habido, digamos, una ornamentación interesante. No, y pienso que también protección de los taludes, ¿verdad? Importante. También digamos que se han sacado de ahí personas que estaban en situación vulnerable. Bueno, esas cosas son también interesantes. Pero saneamiento específicamente se mide por ahí. Perfecto. Aquí nuestro estimado nos acaba de informar de que mejorar lo que es Corazán y el funcionamiento del agua conlleva una estructura y un drenaje bastante amplio, donde abarca muchas cosas, que nada más no es lo que simple vemos, que el río o la presa no lleva agua. Eso hay mucho arrastre por detrás, como usted decía, lo que es la ganadería, la deforestación. O sea, hay muchos pasos a tomar en cuenta. Y otra cosa que también yo siento que Corazán se ha quedado atrás es con convertir el agua también en comercializar, en que el público entienda que debemos de ahorrar y apreciar ese líquido tan precioso y tan vital como es el agua. Porque aquí vemos, yo estuve buscando e investigando, y dice que nuestro sistema de acueducto está diseñado para un consumo de 250 litros por persona, y nosotros en la actualidad tenemos un consumo límite, o sea, extra, de 450 litros por persona. Ahí estamos viendo un déficit de 200 litros desperdiciado por persona. Y muchos, también me incluyo yo, no sabíamos esto o desconocíamos de estas informaciones. Ese avance, perdóneme su respuesta la va a dar, ese avance tiene que ver mucho con lo que es la pérdida directa de agua en los lugares por la tubería que no sirve. Pero ¿sabes algo? Yo me pregunto cómo llegaron a esos datos si no están midiendo. Ya usted sabe. Mire, ¿cómo usted en este caso, lo que es la continuidad de Estado? Siempre hemos dicho que hay una ley para esto. ¿Cree usted, ingeniero, que ha habido una continuidad en Corazán, lo que usted dejó en aquel entonces, y los gobiernos o directores generales de Corazán que han pasado, incluyendo o ha dejado todo igual? ¿Se ha quedado todo enmarcado en el sistema que usted dejó o ha cambiado? Te voy a dar un ejemplo. En esos años se implementó en Corazán un sistema de gobierno corporativo. Se aprobó en el Consejo de Administración ese sistema de gobierno corporativo, que implicaba muchos actos de transparencia y de compromiso del funcionariado, ¿no? De los técnicos, de la dirección, etcétera. Ese reglamento que obligaba, por supuesto, a la administración a rendir cuentas, a una serie de actividades que le daban, que fortalecían la probidad, la transparencia, ¿verdad? La integridad. Nunca más se le puso la mano, ni se volvió a mencionar en la institución. Ha habido evidentemente un deterioro. Es indudable. Las plantas de tratamiento han sido también... En toda índole. Por ejemplo, ese caso de Bellavista, por ejemplo. Ese caso que ha habido tantas
continuamente durante tanto tiempo unas averías, unas explosiones, que afectaciones. Hay gente que ha tenido problemas hasta psicológicos en esa zona de Bellavista, porque de madrugada, durmiendo, de pronto pasaban, no una, varias veces, decenas de veces, ¿no? Que la casa le inundaba de agua porque explotó. Bueno, ¿y cuántos años duraron para intervenir eso? Ahora vi que hace unas semanas atrás que una inauguración hasta el presidente de la República fue a la separación de una avería. ¿Qué significa eso? Bueno, que la institución como que se mostró incapaz frente a un tema operativo, bueno, porque controlar las presiones, controlar la capacidad de esa tubería en un tramo de una calle. ¡Wow! Del 1 al 10, ¿qué le dice, qué puntuación le da el ex director general de Corazán al actual director de Corazán? No, mira, yo no entro en esa calificación individual. Yo creo que es un tema institucional el problema. No solamente de la actual administración, sino de las anteriores, muy especialmente de las anteriores, ¿no? Porque pienso que este último director tiene menos tiempo, sino que ha habido otras administraciones previas, y no solamente este partido, del anterior partido también. Es decir, ha habido un proceso degenerativo, por decirlo así, de mediano plazo. Por tanto, prefiero no responsabilizar en lo individual a nadie, sino enfocar el tema de que la institución como tal ha tenido, digamos, una reducción de la calidad de la gestión. En pocas palabras, ahí no ha llegado uno que se empantalone y quiera optimizar o arreglar la función de Corazán ya por completo. Bueno, ahí es un poco machista esto, ¿no? No ha llegado tampoco una que se enfaldone, ¿no? Pero estamos hablando de los dirigentes masculinos de esa institución. No vamos entonces, lo que han fallado son masculinos. Vamos a dar las gracias al ingeniero Otañez por esta entrevista tan importante, un mensaje que usted le dé a la población, vamos a decir que sea a nivel político, para que sepan que le está metido ahí en la faena. Primero, que sepan que la Fuerza del Pueblo está al frente y atenta a la situación difícil que está viviendo el pueblo dominicano en este momento. Que la Fuerza del Pueblo los representa, que la Fuerza del Pueblo va a luchar mientras sea partido de oposición para que se mejore su calidad de vida, y cuando llegue al gobierno va a trabajar para que los dominicanos vivan mejor. Excelente, gracias Hamlet Otañez, ingeniero civil, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, claro. Y sobre todo un alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, también a mi compañera Irenice Mateo. Vamos a darle las gracias por Esperamos compartir. que Irenice tenga agua mañana cuando vuelva al programa, ¿no? Vamos a esperar que yo y todos los que se encuentran sin agua también, porque nada más no soy yo, es Santiago entero que está sin agua, pero vamos también a hacerle un llamado a la población de que por favor vamos a cuidar, vamos a tratar de proteger este recurso natural. Y para no verlo entonces con este apuro de no tener agua por varios días, nosotros feliz de compartir con ustedes todas las informaciones que nos acaba de brindar y arrojar luz de lo que está pasando en Corazán y ver que haya una pronta mejoría. Será hasta mañana, si Dios lo permite, en otro Poder Matutino desde las 7 de la mañana. Estaremos con ustedes informándoles de todo lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en este país y en el mundo. Hasta mañana. Bye.